nuestra miniserie. ¿Cómo se llama? Resoluciones para la vida. Hoy veremos el tema número 3, que se titula Una vida generosa. Una vida generosa. Y creo que al escuchar el nombre del mensaje podemos saber más o menos por dónde va la cosa. Pero lo más importante, mis amados, de cualquier mensaje que se predique es más bien saber cómo vamos nosotros. Y esto es una buena pregunta básica y mucho más, hermanos, cuando estamos hablando de resoluciones para la vida. No estamos hablando de propósitos de año nuevo para este 2026, estamos hablando de resoluciones para la vida que nos llevan a determinaciones, a tomar buenas decisiones. Pero lo cierto, tristemente, y muchas veces lo digo de forma generalizada, es que no dejamos, hermanos, que el texto nos examine a nosotros, que la palabra de Dios nos examine, ni durante la enseñanza y a veces mucho menos después de la enseñanza. Y es que solo, hermanos, la palabra de Dios es esa espada que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, mis amados, dicho esto, les invito a que permitamos que la palabra de Dios nos siga hablando y nos siga transformando, y no solamente de manera intelectual, sino integral, ¿sí? Personalmente, pero también el Señor está trabajando como congregación. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene ese poder para transformar? Entonces, vamos a Deuteronomio. Ya mi hermano Exaín me ayudó. Entonces, yo lo voy a leer del versículo 7 al 11 en la versión Reina Valera, y leemos la porción y oramos. ¿Estamos listos? Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Vamos a poner el énfasis en el 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido como congregación, en tu presencia, en la comunión, en este recordatorio de que tú vienes por tu iglesia. Señor, tú eres el más generoso, y en esta mañana te rogamos que nos hables una vez más. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, Señor, porque lo necesitamos. Habla tu palabra, Señor, a nuestra vida para seguir tomando resoluciones, Señor, y que en esta hora nadie, Señor, sino tú seas glorificado y exaltado, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ya lo expresaba antes en alguna otra predicación que me ha tocado compartir, y esto no lo digo para ponerme el guarache antes de espinarme, como dice aquel refrán popular mexicano, pero
El tema, hermanos, que me toca siempre llega con una dosis muy fuerte de confrontación personal. Y yo sé que no es casualidad. Hay muchas áreas en mi vida en las que necesito crecer, tomar resoluciones. Y esta, mis amados, es una de ellas. Entonces, más que quejarme, debo agradecer a Dios la oportunidad que Dios me regala, porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios generoso, misericordioso? Entonces, más bien, la invitación general que yo les quiero hacer a ustedes es que cuando estemos en la presencia de Dios, donde está su fuego, donde está su palabra, quitemos el calzado de nuestros pies, ¿sí? Que como lo cantábamos hace ratos, Señor, derriba mis argumentos, todo aquello que se levanta en contra de tu voluntad, cualquier excusa, y nos humillemos delante de un Dios santo con la disposición de obedecerle, aunque muchas veces nos cueste, como a Moisés le costó, ¿sí? Pero eso es adoración, hermanos, una vida generosa. Es nuestro tema de hoy y esa es la resolución para hoy y debe serla siempre. Tal como les comenté, todos tenemos nociones, bases generales e incluso bíblicas en nuestra mente de lo que es la generosidad. Y así vamos a empezar esta enseñanza partiendo de algo básico para profundizar en lo práctico. La definición de generosidad, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice así: la generosidad es la inclinación a dar o compartir sin esperar recompensa, la largueza y la liberalidad en el dar y la cualidad de anteponer el decoro o el interés ajeno al propio, mostrando nobleza y desinterés, sinónimos de dadivosidad y esplendidez. Y los antónimos son egoísmo, tacañería y avaricia. Hasta aquí, hermanos, la definición está muy bien. Es muy básica, pero precisa. Y creo que hasta aquí, sin haber profundizado tanto, nos ubicamos en el tema. Y antes de ir, hermanos, de lleno a la escritura, partiendo del texto de Deuteronomio que ya leímos, me gustaría iniciar con unas preguntas a manera de reflexión. No me conteste. Dice: ¿estamos conscientes del impacto que una vida generosa tiene en nuestros tiempos? Para empezar, ¿nos hemos dado el tiempo de ser generosos? ¿Qué nos falta? Tiempo, oportunidades, recursos, fe, resoluciones. Otra pregunta: ¿busco realmente ocasiones para ser generoso o la cebado? ¿Mi generosidad se limita al recurso económico o material? La última es de sí o no. Así que ayúdeme para que se despierten. Si puede, conteste fuerte con voz alta. ¿Reconozco que necesito crecer en generosidad? Sí. ¿Ok? Un rotundo sí, hermanos. Pero no nos queremos quedar así. Y el desafío para hoy es que la respuesta que le demos al Señor sea más fuerte que la que acabamos de dar ahorita. Amén. Bueno, seguimos en la introducción. El pastor David Guevara de Houston, en una predicación sobre este mismo tema, mencionó que hay al menos 4 diferentes tipos de personas en las congregaciones. Están aquellos que han sido abusados por los lobos en cuanto a la generosidad se refiere. Y esto, hermanos, no es exclusivo de las mega iglesias o de las grandes ciudades. Yo he platicado con muchos de ustedes y podemos contar historias de terror, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, donde el énfasis no es la santidad, donde el énfasis es el dinero. A ver, hermanito, ¿cuánto ganas?
¿O qué es lo que puedes aportar? ¿A qué te dedicas? Y muchos, hermanos, tristemente han sido vacunados, dañados y se van al otro extremo. Ya no voy a dar nada. Y aunque aquí, como lo han comentado nuestros pastores, el énfasis no es el dinero, pero nuestro énfasis, hermanos, es la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos restaurados. La voluntad de Dios es que seamos generosos y que no por un trasquilador, por alguien que abusó en el púlpito o fuera de él, nos quedemos sin la bendición de dar. Nos quedemos sin la bendición de ser generosos. Porque la generosidad, como lo vamos a ver, va mucho más allá de una cuenta bancaria. Bueno, hay otro grupo que fue, no le voy a tomar mucho tiempo, que fue los que describimos en el antónimo. ¿Sí? El antónimo dice egoísmo, tacañería, avaricia. Pero aquí en México coloquialmente, ¿cómo se dice? Codos. A ver, vamos a darle duro a nuestra carne. Marros. ¿Sí? Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al siguiente grupo. Luego existe un grupo muy bien intencionado. Son los que dicen, híjole, yo quisiera dar, pero no tengo. Cuando le pega al gordo. Y bueno, más bien, yo soy el que tengo necesidad. Y así van postergando en su vida esta bendición, este mandamiento de la generosidad. Pero no nos adelantemos, ahorita mediante la palabra precisamente vamos a derribar todos esos argumentos que muchas veces los traemos bien arraigados, familiarmente, por la religión, por muchas cosas. Por último, existe un cuarto grupo, donde están los generosos, los que dan con liberalidad, sin esperar nada a cambio. Y ahí ni siquiera es preponderante o importante el factor dinero. Estos comparten de lo mucho o de lo poco que tienen. Y es realmente ahí donde independientemente, hermanos, donde estemos en este momento, en la actualidad, donde todos los que amamos a Dios debemos estar. Y por eso mismo, hermanos, vamos a la palabra de Dios, a nuestro manual de vida. Ahí quédese en Deuteronomio. Aunque es un sermón temático, me gustaría partir de Deuteronomio 15. Ya nuestro hermano Exaí me ayudó muchísimo leyéndolo. Vamos a establecer algunos comentarios, alguna base aquí en Deuteronomio. Y de ahí, como una segunda parte, estaremos viendo 7 principios al menos. 7 principios bíblicos para una vida generosa. Entonces, no voy a sobreleer los versículos, pero sí quiero que tengan atención ahí en Deuteronomio por si tenemos que consultarlo. Estos versículos, en los primeros 6, habla sobre una ley, la remisión de las deudas. Y en los versos 7 al 11 se habla del corazón de esta ley, que se debía reflejar en la generosidad hacia los necesitados. Esta ley de la remisión tenía como propósito esencial recordar al pueblo de Israel que Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos reconocen que Dios es el más generoso, el más digno de alabanza? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, Dios es el dueño de todo, de los recursos. Y consistía precisamente en la cancelación de deudas de manera total, como lo dice el verso 2. En el hebreo significa soltar o dejar ir, es decir, un acto de redención y liberación. Y esto tiene un enfoque cristológico, hermanos. Entonces, en este punto, Israel estaba próximo a entrar a la tierra prometida. Y esta remisión les recordaba que ellos mismos fueron liberados de la esclavitud de Egipto e impedía precisamente que existiera entre los hermanos, entre los israelitas, esclavitud económica. Es decir, que la pobreza se prolongase
Y esto, hermanos, al leerlo, nos hace ver la perfección de la ley de Dios, ¿sí? Nos damos cuenta, hermanos, que esta ley está muy por encima de cualquier sistema económico, de cualquier sistema de gobierno, llámese comunismo, capitalismo, fascismo y todos los ismos que quiera. Hermanos, la ley de Dios es perfecta. Entonces, el propósito en el verso 4 queda claro: para que no haya en medio de ti mendigo. Y esta bendición de abundancia, como dice el verso 5, dependería ¿de qué? De la obediencia a la ordenanza. Y hasta aquí, hermanos, muchos, no sé si les han hecho esta pregunta. De repente los jóvenes o las personas a nuestro alrededor hacen preguntas buenas, ¿no? Que dice, entonces, porque si Dios es tan bueno, es tan generoso como dices, ¿por qué existe la pobreza extrema, el hambre en la tierra, la desigualdad social? Y hermanos, esto es doloroso de ver. Cuando está, por ejemplo, uno ahí en YouTube, te aparecen videos, ¿no? de la situación en África, de las ONG. Esto te quiebra el corazón. Pero sin duda, hermanos, es una causa de la desobediencia a lo establecido por Dios. Es una consecuencia. La pobreza extrema no es la voluntad de Dios. En cambio, lo que Él ha prometido en estos versículos para su pueblo, para nosotros como sus hijos, sigue vigente. Dios es fiel. Entonces, vamos a avanzar al versículo 7 o a la segunda parte. Ubíquese en el versículo 7, tenemos dos advertencias muy claras. No endurezcas tu corazón y no cierres tu mano. Es Dios el que prometió darles esta tierra que fluye leche y miel. Va a haber abundancia para todos, pero si ves a alguien que no tiene nada que comer, refleja el carácter compasivo de Dios. Que en tu corazón tengas esa riqueza espiritual, esa ternura hacia aquellos que realmente lo necesitan. Y es ahí cuando hay una resolución interna, sucede lo del versículo 8. Sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Alguien muy sabiamente dijo que el dinero está en la mano y no en el corazón, ¿sí? Porque cuando el dinero está muy arraigado en el corazón, difícilmente, muy atesorado, difícilmente va a salir para compartir, ¿sí? Va a estar ahí bien guardadito debajo del colchón, en la inversión, en la bolsa de valores, pero no en el corazón. Y el camino que el Señor nos está enseñando es mucho mayor, ¿sí? Hay una cuenta, hermanos, hay una chequera celestial. Y ahí, hermanos, cualquier inversión es segura. Entonces, por eso la advertencia en el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Es decir, guárdate de ser egoísta, de querer justificarte usando la ley a tu conveniencia. Ellos podían decir, no, pues es que ya viene el año de remisión y pues ya no me va a pagar. Y todos esos cálculos que de repente comenzamos a hacer en una situación donde el Señor nos está hablando, donde estamos viendo una necesidad apremiante, evidente, y nosotros, ay, es que, no, pues no tiene ni con qué pagarme. Y podemos ser bíblicos y hay mucha sabiduría, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Y ciertamente, hermanos, hay un orden y hay una sabiduría de Dios. Pero a veces podemos usar las cosas o la misma palabra a nuestra conveniencia. Entonces, pues no me conviene ayudarlo. Y todos esos cálculos que comenzamos a hacer, ¿sí? De que, mira, pues estamos ya pensando en el año siguiente, en el IVA, cuando en ese momento, hermanos, dar no debería ser tan complicado. Versículo 10, que es nuestro texto clave. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón
cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no solamente es dar, hermanos, es dar con la motivación correcta. Y esto, hermanos, no es una sugerencia, es un imperativo, es una instrucción, es una ordenanza, que el corazón de esta ley que estamos leyendo sigue vigente. Sé generoso, da con liberalidad, no tengas pesar en tu corazón cuando des. Das porque entiendes que Dios se deleita en la obediencia. Y cuando hay obediencia, inevitablemente viene la bendición de Dios. Cuando hay generosidad, viene la prosperidad, porque tenemos un Dios maravilloso y generoso, que trae a nuestra vida, aún sin merecerlo, hermanos, bendición espiritual y material. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos bendice, hermanos. Nosotros no debemos de ser como ese falso evangelio de la prosperidad que están persiguiendo las bendiciones. Inviértele, pacta con Dios y siembra y Dios te va a bendecir. Hermanos, solo obedece la ley de Dios y las bendiciones te alcanzarán. Eso es lo bíblico, hermanos. Y alguien que tiene una relación así con Dios, una comunión íntima, no hace las cosas para recibir el favor de Dios, lo hace porque ya tiene el favor de Dios en su vida. ¿Sí? Lo hace porque se deleita en obedecer su perfecta ley. Lo hace porque agradar a Dios es lo máximo para él, que incluso antepone cualquier deseo personal con tal de agradar a su Señor y Rey. Entonces, esta obediencia, hermanos, no es mecánica, es relacional. Y yo sé que muchos que me escuchan pudiera decir, es que eso se escucha bien, se escucha muy, muy bonito. Pero yo les pudiera contestar, cuando lo vives es mucho mejor. Y estoy convencido de eso, hermanos. Y el anhelo de nuestro Dios es que todos aquí, hermanos, estemos completamente convencidos de que ese es nuestro llamado. Independientemente de esto, a causa del pecado, hay una realidad y una instrucción que debemos atender. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo afirmó esto mismo en los evangelios: a los pobres siempre los tendréis. Eso es una realidad, hermanos. Lo que tenemos que hacer es atender la instrucción. Quise poner esto como base, como una primera parte, pero de una vez nos vamos a la segunda parte. Vámonos al segundo tiempo. Aquí no hay intermedio. ¿Hasta dónde vamos? Quizás alguien pueda decir, pues es que ya no aplica esta ley que acabamos de leer en Deuteronomio, ya no aplica la ley de la remisión. O si nos vamos unos capítulos atrás, es que ya no está vigente el diezmo, ya no aplica. Y hermanos, pues a lo mejor, no literalmente, pero el principio y el corazón de la ley sí. La diferencia es que ya no estamos bajo la ley. Estamos en un pacto muchísimo mayor, que es un pacto de gracia, hermanos. Es un pacto de gracia. Y aquí ya no hay una medida de tiempo, ya no son 7 años. Aquí no hay un porcentaje, ¿sí? Porque su gracia es abundante, su gracia es muchísimo mayor. Seguimos avanzando y solo quería destacar que el corazón de la ley que leímos en Deuteronomio sigue vigente, así que no lo pierda de vista. Dicho lo anterior, hermanos, si nos da tiempo, vamos a ver 7 principios bíblicos para una vida generosa. Acompáñenme a Filipenses 2, 5 al 7.
¿Ya están ahí? Principio número 1. Imitar a Jesús, nuestro máximo ejemplo de generosidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Cristo es nuestra máxima expresión de amor, la máxima expresión de generosidad. Al despojarse a sí mismo, Él se humilló para identificarse con nosotros. Él tomó un cuerpo de siervo y se identificó con el pobre, se identificó con el cobrador de impuestos, con el enfermo, con el leproso, con el menesteroso. Él no solo, hermanos, nos dio todas las cosas, sino se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, entregó su vida por amor para darnos salvación, aun cuando nosotros merecíamos todo lo contrario. Eso es generosidad, hermanos. Cristo es nuestro máximo ejemplo de generosidad. Número 2, principio número 2, darse a sí mismos. Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aún en medio de la dificultad, de la escasez, de la pobreza que estaban experimentando estos hermanos de Macedonia, ellos mostraron gran solicitud y gozo para dar ofrendas, motivados por la gracia de Dios. ¿Sí? Esto, hermanos, nos da una gran lección. Aún en la pobreza ellos dieron con gozo, porque para ellos dar más que una carga era un privilegio. Entonces, atención en el versículo 5. Dice, primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ese es el principio de la generosidad. Eso es lo que hizo Cristo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, haya pues en vosotros, su iglesia, sus hijos, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Principio número 3. Nuestra recompensa es celestial. Mateo 6, 1 al 4. Nuestra recompensa es celestial. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este principio, hermanos, es muy importante en cuanto a la generosidad se refiere. Se es generoso no para quedar bien con los hombres, se es generoso para con Dios, no para ser vistos por los hombres. Siempre, hermanos, como ya lo he dicho antes, la motivación de nuestro corazón es muy importante, porque podemos dar al necesitado, pero con una motivación incorrecta. Es nuestro corazón, hermanos. Y la discreción siempre está asociada al dar sin buscar las alabanzas de los hombres. Hermanos, nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Nuestro tesoro está en los cielos. Y no es la cantidad. Principio número 4. No es la cantidad, es el corazón. Lucas 21, 1 al 4, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba hidos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta viuda, hermanos, pobre, que echó nada más 2 moneditas, que vivía en pobreza extrema, es un ejemplo de verdadera generosidad. Y la verdadera generosidad no se mide en cantidad, sino en un corazón que está dispuesto a darlo todo. Ella al darlo todo es como decir, o es la misma palabra que decir, se dio a sí misma. Todo lo que tenía para su sustento. Y esto, hermanos, habla de fe, de una fe viva en Dios que refleja una confianza total en nuestro Señor como proveedor. Número 5. Dios promete prosperarnos. Vamos a Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que se saciare, él también será saciado. La prosperidad es una consecuencia de la generosidad, pero muchos están esperando ser prosperados para ser generosos. Y ese principio no aplica, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico? Él dice, no, pues yo he obedecido toda la ley desde chiquito. Y él tenía mucho dinero y muchas posesiones y riquezas. Y él quería seguir a Jesús. Él deseaba, maestro, me quiero ir contigo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dice que se puso triste. Entonces, hermanos, Dios promete prosperarnos. Y la generosidad no se limita nada más a lo material, sino a un corazón que es generoso en dar para servir a otros, para meter el hombro. Y así, hermanos, la prosperidad de Dios tampoco se limita a lo material. La prosperidad de Dios es tan abundante, tan grande, hermanos, con proporciones eternas, con bendiciones en esta vida y en la venidera. Y tampoco estamos hablando de solamente el Señor nos bendice con dinero, sino nos llena de su gracia, de salud, nos da de su paz, nos cuida, nos sustenta. Y Él ha prometido, hermanos, prosperarnos. Los que esperan en el Señor serán prosperados. Es una promesa del Señor. ¿Cuántos creen en la promesa de nuestro Dios? Número 6, muy importante.
es clave. Dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Vamos a 2 de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. La generosidad, hermanos, debe de fluir de un corazón resuelto a dar. Es una convicción interna y es en este entendimiento cuando se manifiesta genuinamente, acompañada de contentamiento, de una alegría que también la podemos manifestar a nuestro exterior. Dios ama al dador alegre. Número 7, último principio, pero no hemos terminado. Dice, dar al necesitado es prestarle a Dios. Dar al necesitado es prestarle a Dios. Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este versículo, mis amados, es maravilloso. Nos habla del cuidado de Dios y de su compasión por los necesitados. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, hasta el acto más sencillo, más insignificante al parecer, de darle un vaso de agua al hermano, de ayudarle a recoger algo, hermanos, Dios todo lo ve. Dios es generoso, hermanos. Esto es mejor, como les decía, que cualquier inversión humana. Aquí no hay letras chiquitas, aquí no hay devaluaciones o crisis como las que tenemos cada 10 años. Hermanos, la inversión celestial, hermanos, ahí está, multiplicándose, y es Dios, hermanos. Dios mismo asume la deuda. Lo más seguro es que esa persona pobre, en pobreza extrema, que ayudaste, jamás te va a poder pagar, pero Dios sí. Dios ofrece un retorno con valor eterno. Vamos a las conclusiones. ¿Me puedes ayudar, por favor, hermano Trino? Esto, hermanos, debe ser una resolución, como lo comentó nuestro pastor, para la vida. Debemos aprender a ser generosos. No olvidar que Dios es el dueño de todo. De Dios viene nuestra provisión, y de lo recibido de su mano le damos. Y aprendamos, como se predicó hace unas semanas, a ser agradecidos, a dar gracias en todo. Y este agradecimiento a Dios se debe reflejar en cómo manejamos nuestros recursos, en cómo damos. El enfoque, hermanos, nunca ha sido la cantidad, sino el corazón con que lo hacemos. Seamos generosos, pero también sabios. Y ahora sí me pongo el guarache antes de espinarme. Y con esto, hermanos, quiero poner un balance en lo que hemos mencionado anteriormente. Nadie está obligado a prestar o a dar cuando alguien pide. No es una obligación, y subrayo la palabra obligación. ¿Sí? Y peor aún cuando te piden algo y no lo regresan. Y no solamente estoy hablando de dinero, también libros, discos, ¿sí? Pero nada más es subrayar este punto, hermanos, que seamos sabios, tanto como para dar, como también para cuando tenemos la necesidad de pedir.
Y yo doy gracias a Dios porque estamos creciendo como congregación, ¿sí? Yo mismo he experimentado la generosidad de muchos de ustedes. Y no los voy a mencionar para no quitarles las recompensas, pero Dios ha sido bueno. Yo he visto el favor de Dios en cómo compartimos unos con otros. Pero el propósito de Dios, hermanos, es que sigamos creciendo, vayamos a más, que esta sea una resolución para nuestra vida. Porque cuando comienza un año, ya sea en el mundo o los propósitos de año cristianos, ¿no? Pues todo el mundo dice, no, pues voy a ir al gym, voy a tener una mejor dieta, voy a hacer ejercicio, o los propósitos cristianos, voy a leer más la Biblia. Pero ¿cuándo ha escuchado a alguien que diga, este año voy a ser más generoso? No es un propósito muy popular, ¿no? No es algo que todos digan, ay, yo quiero ser generoso. Pero hermanos, es una ordenanza para nosotros. Y el Señor quiere que sigamos creciendo, ¿sí? Estamos viendo las resoluciones, pero también las disciplinas espirituales. Y esto es algo que seguramente lo vamos a ver. Entonces, tenemos muchos ejemplos, hermanos, muchos versículos. Esto da para toda una serie. Ejemplos bíblicos de generosidad. El apóstol Pablo, ¿sí? Digo, hablando de esto, en mi contexto inmediato se me viene a la cabeza el ejemplo de mi papá, ¿no? Él pastorea una iglesia desde que yo estoy pequeño, gracias a Dios. Ahí sigue, a él no le gustan los reconocimientos, ni mucho menos, pero algo que era muy evidente cuando era pequeño es que la iglesia está ubicada muy a la vista ahí en la ciudad de La Paz, y mucha gente en necesidad. Pues aquí hay una iglesia, voy a pedir ayuda. Y gracias a Dios mi papá es un hombre muy generoso y les sigue brindando ayuda, ¿no? Pero en algunos de los hermanos de la congregación, en ese momento, en aquellos ayeres, tal vez no todos tenían ese entendimiento. Entonces llegaban personas que no tenían que comer, en necesidad, y vaya con el pastor, ¿sí? Ahorita está en la oficina, pero sale a tal hora. Y luego vivíamos a 3 cuadras de la casa, ¿no? Y llegaba la gente, ¿no? Es que me mandaron, vaya con el pastor. Y un día en mi ignorancia, al no entender este principio, yo estaba adolescente, toca una persona en la puerta y salgo por la reja, ¿no? Ocupo ayuda, y era evidente que esa persona necesitaba pan para comer. Y lamentablemente apliqué la misma, ¿no? La confiable. Venga por mi papá, al rato él le va a ayudar. Y bueno, ya hubo tiempo de aprender, ¿no? De ser enseñado. Y es que esto no es un trabajo exclusivo de nuestro pastor, o de nuestros pastores, o de quienes dirigen, hermanos. Este es un llamado para todos, ¿sí? Y doy gracias a Dios por esta bendición. Y es importante, hermanos, que en estos tiempos crezcamos en este valor de la generosidad. Es algo que ya no se ve tan comúnmente, ¿verdad? Sí. Nos remontamos a los tiempos de nuestros abuelos y la gente se juntaba, platicaba, la olla del caldo estaba grande. Y ahora en nuestros tiempos modernos es el aparatito, la modernidad. Y Dios nos ha llamado a comunión, ¿sí? Aprovechemos los tiempos que Dios nos está regalando, los tiempos que se están abriendo, por ejemplo, con las mujeres. Es una bendición. Nuestros tiempos de coffee break, sigamos creciendo en eso, hermanos. Y podemos hablar y podemos abrir nuestro corazón también a nuestros hermanos. ¿Sabes qué? Me está faltando esto en mi carácter, tengo esta necesidad. Y Dios, hermanos, es fiel. Dijo el salmista cuando ya estaba
entrado en años, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Hermanos, esto es una realidad. Yo lo he visto y puedo decirles que esto es verdad, hermanos. Esto debe ser una resolución diaria, tal como Jesús nos enseñó. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque queremos ser como Jesús. Y una vida generosa va mucho más allá de lo monetario o de lo material. Hay muchas formas de manifestar generosidad entre nosotros. La compañía, la ayuda, nuestro tiempo, servir a los demás, dar un consejo. Entonces, damos gracias a Dios porque Él es generoso. Nos ponemos de pie.